El gobierno nacional anunció modificaciones en las metas de inflación. Emiliano Serrano está con nosotros este mediodía y nos va a contar de qué se trata esto que anunció el ministro de Economía. ¿Cómo te va, Emi? ¿Cómo estás, Dani? Es un recalculando a poco tiempo de que termine el año, pero no casualmente después de que se aprobara el presupuesto y la reforma tributaria, dos de los proyectos fundamentales para que el Ejecutivo Nacional pueda seguir proyectando el año 2018. Lo que se presentó hoy día es una corrección de las metas de inflación, de los objetivos económicos para el próximo año, pero también proyectando hacia 2019 y 2020. Lo que dice el gobierno nacional es que a partir de estas reformas que se han ido aprobando y una visión un poco más acabada de la economía y la proyección que se puede hacer de la misma, es conveniente efectuar esta corrección ahora y estirar hasta el año 2020 aquella meta inicial de que la inflación en la República Argentina, la oficial, la que mide el INDEC, sea de una sola cifra, pero se arriesgaron a decir un 5%. Vamos a escuchar a Marcos Peña con la declaración política y de la económica a Nicolás Dujovne. Y queremos destacar y reconfirmar la decisión política de este gobierno de trabajar para eliminar la inflación de la economía argentina. Creemos que la inflación es el impuesto a los pobres, es el impuesto más perverso que puede haber, distorsiona toda la ecuación económica y seguiremos trabajando como un objetivo central, como lo hemos venido haciendo en estos 2 años, para trabajar para una economía argentina sin inflación. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. El motivo del cambio obedece a que, habiendo transcurrido ya 2 años desde el anuncio de las metas anteriores, hoy tenemos una visibilidad mucho más clara de en dónde están los precios, cuál es nuestra política fiscal, cuál es nuestra política monetaria, y entonces nos sentimos mucho más seguros en términos de las metas de inflación a las que podemos comprometernos. Bueno, es un sinceramiento, ¿no? No se va a cumplir lo que habían previsto cuando hacían campaña y también cuando subieron el gobierno. ¿Pero a qué se debe, Emi? Dicen que con las reformas aprobadas y con esta visión que se tiene más acabada de la economía, una previsibilidad, que es lo que muchos sectores estaban reclamando, lo mejor fue corregirlo, los números. De todas maneras, es una visión bastante positiva respecto del futuro, teniendo en cuenta que por lo menos esta gestión y este mandato se extiende hasta diciembre del año 2019. Y acá se está proyectando una inflación para finales de 2020. Es decir, que hay un optimismo de parte del gobierno y creen que las reformas que se aprobaron en el Congreso pueden llegar a contribuir a la generación de los puestos de trabajo y a que vaya a ir bajando la inflación cada mes para lograr estos números, que nosotros los vamos a mostrar a continuación. Y después les vamos a contar en las placas cómo debería ser la inflación mensual en la Argentina para poder llegar a los nuevos objetivos de la inflación del Ejecutivo Nacional para este 2018, 15%, muy próximo al 15,7% que se ha proyectado aquí en la provincia de Mendoza y que ha sido el techo para las paritarias de los trabajadores estatales. Sin olvidarnos que ya en este 2017 el cálculo fue erróneo porque se hablaba de un 17% y ya a noviembre estamos en 21%. Es decir, que hay que recalcular también mirando hacia atrás. Para 2019 era la meta de menos de 2 dígitos, no se va a poder lograr, por eso es que le han puesto un 10% y para 2020 el 5% proyectado como objetivo central cuando comenzó la gestión de Mauricio Macri. Y en la placa a continuación vamos a ver cuál ha sido la inflación que ha tenido esta gestión, con asteriscos, porque en el año 2016, como el INDEC comenzó a medirla a partir de abril, solo tenemos una medición de 8 meses que nos indicó un 14,1%. Para este 2017, en 11 meses, es decir, completada la inflación de noviembre, la inflación ya fue del 21% y ellos habían proyectado un 17%. Y reiteramos la proyección para el año 2018, lo que se espera es que esté en el orden del 15%. Y vamos a terminar con una placa haciendo un poco de futurología, porque para que en el 2018 la inflación sea del 15%, por mes debería ser en promedio 1,25%. Sabemos que hay meses que la inflación es mayor o menor dependiendo del impacto, por ejemplo, que exista con los aumentos en los servicios públicos. Para la meta del año 2019, el 10%, la inflación debería ser cada mes del 0,83% y en ese último tramo que ha proyectado el gobierno nacional, el más optimista de todos, 5% anual. Para 2020, la inflación debería ser del 0,41%.
pero también en la conferencia de prensa de este jueves, que sorprendió a algunos, a otros no, porque después de aprobado el presupuesto se esperaba efectivamente un anuncio de parte del gobierno nacional. Estaba el presidente del Banco Central, que habló del dólar y lo que está pasando en este diciembre de 2017 con un aumento que ya lo ha llevado por encima de los 19 pesos para la venta en las casas de cambio. Lo que dijo Federico Sturzenegger fue que es normal estas fluctuaciones por el propio sistema financiero y económico de la Argentina y que los argentinos tenemos que empezar a pensar nuestra economía en pesos. Yo a la lista de éxitos del 2017, o las cosas positivas que mencionó Nicolás, agregaría una que es el crédito. La verdad que lo que ha ocurrido con el crédito en Argentina en el año 2017 es realmente muy extraordinario. Yo creo que es la muestra más visible de los beneficios de bajar la inflación. Un tipo de cambio flotante permite a la economía amortiguar los shocks que le vienen de afuera. Doy un ejemplo muy sencillo. Si pasa algo en Brasil y la moneda brasileña se deprecia, nosotros necesitamos que el peso argentino se deprecie. ¿Para qué? Para proteger a nuestros productores, ¿no? Y esas fluctuaciones creo que son parte del sistema a la cual nos tenemos que acostumbrar. Creo que con el tiempo la gente se da cuenta que eso sube, que eso baja, y eso también es un elemento, un incentivo para finalmente lograr aquello que todos queremos, que es la desdolarización de la economía argentina, que los argentinos se dan cuenta que viven en Argentina, compran en Argentina, cobran en Argentina y que tendrían que pensar en pesos, y eso se va a lograr a partir de que este tipo de cambio pueda tener este juego que es muy bueno para la macroeconomía a su vez. Después de esta conferencia de prensa y las proyecciones de la inflación del gobierno nacional, consultamos a un economista. Sebastián Laza consideró que efectivamente los números que ahora se proyectan para 2018 y 2019 podrían ser más ajustados a la realidad, aunque para el 2020 ese 5% dependerá de muchos otros factores que a veces nada tienen que ver con la economía. Este economista también se refirió a la suba del dólar, considerando, y tal vez en coincidencia con el presidente del Banco Central, que es común que aumente en diciembre, más todavía si cada vez hay más argentinos que vacacionan en el exterior. Sin lugar a dudas que responden a una dosis de mayor realidad sobre el funcionamiento de la economía, y aparte le busca dar mayor manejo de la política monetaria o mayor acople de la política monetaria con la política fiscal. Creo que eso es lo que está buscando el gobierno con esto, es decir, poner metas de inflación más realistas que obliguen al Banco Central a manejarse con tasas de interés de referencia un poco más bajas y que la economía pueda crecer un poco más de lo esperado para el año que viene, que andaba alrededor del, por lo menos según el presupuesto, en 3,5%, probablemente con tasas un poco más bajas, la economía puede crecer un 4% anual. Un crecimiento de entre el 10-15%, me animaría a decir hasta 20%, en la cotización en los meses de diciembre y enero, con respecto a lo que ha venido trayendo meses anteriores, es relativamente normal dado el nivel de gente que vacaciona en el extranjero.